Hola chicos, buenos días. Vamos a comenzar una serie de videolecciones en las que intentaremos introducir el estudio del suelo. El suelo es una capa fina superficial, disgregada, que cubre amplias zonas de la corteza continental terrestre y que es el resultado de la alteración de la roca subyacente por meteorización y por la acción de los vegetales y de otros seres vivos. La importancia del suelo radica en que esta capa aporta la materia fértil que posibilita el crecimiento de los vegetales en la corteza continental. El suelo procede de la roca madre, la cual se altera por la acción de los factores ambientales externos. Los cambios producidos en la roca madre alteran los granos de los minerales que la forman o afectan a su organización, a su estructura. Por otra parte, la edafología es la ciencia que estudia el suelo y lo define como el ente natural organizado e independiente, con unos constituyentes, propiedades y génesis que son el resultado de la actuación de una serie de factores activos, clima, organismos, relieve y tiempo, sobre el material pasivo, la roca madre. Como hemos comentado, el suelo es la capa fértil sobre la que se desarrolla la vegetación terrestre. Las plantas necesitan el suelo para poder crecer, por ello debemos considerar el suelo como un recurso importantísimo. Un recurso que tarda mucho tiempo en formarse, ya que la transformación de la roca en suelo se produce mediante un incremento progresivo de la fragmentación, la porosidad, la alteración mineral, de la cantidad de material fino y de materia orgánica y un progresivo desarrollo de la estructura edáfica. El lento desarrollo de todos estos procesos nos lleva a que el suelo deba ser considerado como un recurso no renovable, que necesita del transcurso de miles o millones de años para poder desarrollarse. El suelo se desarrolla a partir de la meteorización de la roca madre, por tanto, forma parte de la geosfera. Ahora bien, las transformaciones de la roca meteorizada a lo que llamamos regolito en el suelo supone la actividad de los gases atmosféricos, la presencia y actividad del agua, es decir, forma parte de la hidrosfera, y la actividad de los seres vivos que se desarrollan en él. Por lo tanto, podemos considerar el suelo como una interfase entre la geosfera, la hidrosfera, la atmósfera y la biosfera. En esta interfase podemos encontrarnos componentes en los tres estados de agregación de la materia. El suelo es un componente trifásico, formado por una fase sólida, una fase líquida y una fase gaseosa. Comencemos estudiando la fase sólida, que en este gráfico ocupa el 50% del suelo. La fase sólida del suelo se encuentra a su vez formada por dos componentes, una fracción mineral, originada por la alteración del regolito, y una fracción orgánica formada por la alteración de los restos de seres vivos que habitan en el suelo. Los cambios producidos por la alteración de la roca madre conducen a la pérdida total de la estructura de la roca. Los minerales se fragmentan y permanecen in situ, formando entidades individuales que posteriormente se movilizan y desplazan a distancias variables. Los minerales se reorganizan, aparecen nuevos minerales y desaparecen otros. Se unen entre sí y a la fracción orgánica y forman nuevos agregados estructurales. Podemos clasificar los diferentes minerales presentes en la fracción mineral dependiendo de si han sufrido modificaciones o no. Serán minerales heredados aquellos que no han sufrido ninguna transformación. Minerales transformados aquellos que han sufrido un cierto grado de transformación sin perder su estructura original. Y serán minerales neoformados aquellos que se han transformado a partir de un mineral originario con pérdida de su estructura original. Algunas de estas formas minerales se encuentran disueltas en la disolución presente entre los intersticios de la fase sólida del suelo. Otras se encuentran precipitadas, fijadas como parte de la estructura sólida del suelo. La solubilidad de estas formas minerales depende de las características físico-químicas de la disolución, del pH, de la salinidad o de la acción de los complejos orgánicos.
La materia orgánica del suelo engloba todos los residuos animales y vegetales en distintos estados de descomposición. El contenido en materia orgánica del suelo decrece con la profundidad. Por ello, la influencia de la materia orgánica se ejerce fundamentalmente en superficie, afectando a las pautas de infiltración, de productividad agraria o de estabilidad ante procesos degradativos. La cantidad de materia orgánica es muy baja, ya que forma menos del 10% de la fase sólida del suelo. Dentro de este 10%, la mayor parte, es decir, alrededor de un 85%, se encuentra en forma de restos orgánicos muertos. Otro 10% estaría formado por las raíces de las plantas y el resto estaría formado por organismos vivos, diferenciados por tamaños, en microbiota, que son bacterias y hongos, mesobiota de tamaño intermedio, como gusanos y nematodos, y macrobiota, los más grandes, lombrices, insectos y pequeños mamíferos. La materia orgánica del suelo puede proceder de tres fuentes. En primer lugar, de la acumulación de restos y residuos de plantas y animales. En segundo lugar, de la descomposición de los tejidos orgánicos por la acción mecánica de la fauna y de los microorganismos. Esta biodegradación tiende a transformar las moléculas orgánicas complejas en compuestos orgánicos más sencillos. En tercer lugar, de la reorganización de algunos productos de la degradación con síntesis microbianas de nuevos componentes orgánicos complejos, denominados en su conjunto humus. Así pues, la materia orgánica puede evolucionar de dos formas diferentes. Si los procesos de degradación son rápidos, se transformará en materia inorgánica, sales minerales, agua y gases. Se producirá una mineralización. Mientras que si la degradación es lenta, la acción bacteriana sobre los restos vegetales originará un nuevo tipo de moléculas complejas, conocidos como humus. A este proceso se le denomina humificación. Así pues, la cantidad de materia orgánica de un suelo está en función de dos procesos de transformación que compiten entre sí. La humificación es responsable de la acumulación de nuevas formas de materia orgánica en el suelo, mientras que la mineralización conduce a su eliminación progresiva. Como ya hemos comentado, el proceso de mineralización es un proceso de descomposición rápida de la materia orgánica, que supone la transformación de materia orgánica en inorgánica, y por lo tanto resulta básico para las plantas, ya que las moléculas orgánicas se transforman en amoníaco, nitratos, fosfatos, sulfatos, que son formas de nutrientes asimilables por la planta. Mientras que el proceso de humificación supone la transformación lenta que implica cambios en la complejidad de la materia orgánica, aumentando su resistencia a la biodegradación. En la humificación se generan compuestos de bajo y de alto peso molecular que no se forman en las células vivas y que son constituyentes típicos de los suelos. Son las sustancias húmicas. También se produce la fijación del nitrógeno atmosférico. El humus es una mezcla de ácidos fúlvicos, más simples y solubles, ácidos húmicos, más complejos e insolubles, que tienen naturaleza coloidal y que presentan, como hemos dicho, carácter ácido. Estas sustancias pueden tener una composición definida, sustancias no húmicas, o no tenerlas, las verdaderas sustancias húmicas. Estos ácidos húmicos establecen complejos con la fracción arcillosa del suelo, dando lugar a complejos arcillohúmicos que tienen gran importancia en la estructura del suelo. Entre las funciones de las sustancias húmicas podemos destacar las siguientes. En primer lugar, la materia orgánica tiene carácter de ácido débil e intercambia sus protones con cationes del medio, por lo que puede actuar como un tampón ante cambios de pH y frente a sustancias extrañas, retirándolas de la disolución del suelo. En el mismo sentido, podemos decir que incrementa la capacidad de intercambio catónico con el suelo. Por su capacidad quelante, capacidad para secuestrar iones de calcio, aluminio, etc., aumenta la solubilidad o la lixiviación de los nutrientes. Debido a que su descomposición final genera materia inorgánica, es una fuente de nutrientes para las plantas. En combinación con las arcillas, forma complejos que favorecen el desarrollo de agregados estables que influyen en la estructura, en la permeabilidad o en la aireación del suelo.
Estos agregados también incrementan la capacidad de retención de agua del suelo. Además, la materia orgánica también presenta otras funciones no menos importantes en el suelo. La fase líquida está constituida por una disolución acuosa de sales minerales y pequeñas moléculas orgánicas. Esta disolución del suelo tiende a ocupar los poros entre las partículas del suelo y una parte se encuentra fijada sobre la fase sólida. El agua del suelo tiene una importancia considerable. Por una parte, interviene en la nutrición de las plantas, como vehículo de los elementos nutritivos disueltos en ella. Y, por otra, es uno de los principales factores de la edafogénesis, la formación del suelo, que condiciona la mayoría de los procesos de formación, ya que interviene en la meteorización física, en la meteorización química y en la translocación de sustancias. Las funciones del agua del suelo son las siguientes. Actúa como disolvente, actúa como reactivo hidrolizante, amortigua los cambios de temperatura o es un agente dilatador y debilitador de las estructuras del suelo. La fase líquida circula a través del espacio poroso, queda retenida en los huecos del suelo y está en constante competencia con la fase gaseosa. Los cambios climáticos estacionales, y concretamente las precipitaciones, hacen variar los porcentajes de cada una de las dos fases en cada momento. Los suelos retienen agua de dos maneras diferentes. En primer lugar, por absorción del agua sobre las superficies sólidas de las partículas de arcilla y de materia orgánica. Se genera una película de agua íntimamente unida a dichas partículas. Es lo que llamamos agua higroscópica. En segundo lugar, el espacio ocupado por los poros del suelo puede contemplarse como un sistema de tubos irregulares interconectados, dentro de los cuales el agua puede ser retenida por fuerzas capilares que la harían ascender, como la tensión superficial o la adhesión. Es el agua capilar, que junto al agua absorbida no puede separarse de las partículas del suelo. Por otro lado, los poros de mayor tamaño entre las partículas pueden estar rellenos de aire o de agua gravitacional, la cual puede desplazarse en vertical dependiendo del grado de humedad del subsuelo. Así pues, la capacidad de retención de agua de un suelo depende de su porosidad, y más exactamente de su microporosidad y porosidad capilar, y por lo tanto de su textura y de su estructura. En los suelos arenosos, los poros entre las partículas son de gran tamaño y el agua se encuentra en forma de agua gravitacional que se moviliza con facilidad entre los granos de arena. En los suelos limosos, las partículas y los agregados tienen dimensiones y formas muy variadas. El agua se encuentra adherida a las moléculas, contribuyendo a asociar estas en agregados, pero también rellenando una parte de los poros entre las partículas. En los suelos arcillosos, la macroporosidad es muy escasa. El agua está muy ligada a la superficie de las partículas, como consecuencia de la poca dimensión de estos poros. Por último, la fase gaseosa está compuesta por diferentes gases de origen atmosférico, como el oxígeno, el CO2, el nitrógeno o el vapor de agua. Estos gases pueden encontrarse de dos maneras: en la fase gaseosa, ocupando los poros sin agua, interconectados y abiertos a la atmósfera, o en forma de disolución en la fase acuosa. De entre estos gases, dos de ellos juegan un papel importante en los intercambios gaseosos que se producen en el suelo. En primer lugar, el oxígeno, que condiciona la respiración de las raíces y de los microorganismos del suelo, y que interviene en las reacciones de oxidación características de la edafogénesis. Y, en segundo lugar, el dióxido de carbono, producto de la actividad respiratoria y un gas necesario para que los organismos autótrofos realicen la quimio o la fotosíntesis. Por otro lado, debemos considerar que en el suelo se consume oxígeno, respiración de las raíces, de microorganismos y mineralización de la materia orgánica. Y no se producen reacciones químicas ni bioquímicas que repongan este oxígeno consumido, o que mantengan el equilibrio entre el oxígeno y el dióxido de carbono. Por otra parte, en la mayoría de las plantas terrestres, la transferencia interna del oxígeno desde las partes superiores hacia las inferiores
no puede darse a una velocidad suficiente como para suplir los requerimientos de oxígeno de las raíces. Por ello, para que se dé una adecuada respiración de las raíces, se requiere que el suelo se airee por sí mismo. Por tanto, la única forma de corregir los contenidos de oxígeno y dióxido de carbono en el suelo es por medio de intercambios con el aire atmosférico. Las condiciones anaerobias en el suelo inducen una serie de reacciones de reducción, como la desnitrificación, proceso por el cual el nitrato es reducido a nitrito y después a óxido nitroso o a nitrógeno elemental, la reducción del manganeso o la reducción del hierro de la forma férrica a la ferrosa, entre otras. Así pues, en un suelo bien aireado, la composición del aire del suelo se considera semejante a la de la atmósfera externa, porque el oxígeno consumido en el suelo es reemplazado rápidamente por la atmósfera. Por ello, es importante las labores de arado para mantener la productividad de los suelos de los campos de cultivo. Los factores que afectan a la composición de la atmósfera del suelo son la profundidad, ya que el intercambio de gases con la atmósfera se realiza desde la superficie del suelo. Los poros cercanos a la superficie se encuentran llenos de aire con una composición más parecida a la del aire atmosférico, mientras que la fase gaseosa se empobrece en oxígeno y se enriquece en dióxido de carbono con el incremento de la profundidad. La porosidad total del suelo, relacionada a su vez con factores como la textura, la estructura y la cantidad de materia orgánica del suelo. La humedad. Se ha de tener en cuenta que no todo el espacio poroso de un suelo está ocupado por el aire, sino que una gran proporción del espacio poroso está ocupada por agua, dependiendo esto de aspectos como el riego, las lluvias, etc. Y por último, la actividad biológica. La respiración, tanto de raíces como de organismos y microorganismos del suelo, alteran los contenidos de oxígeno y de dióxido de carbono del aire del suelo. Bueno chicos, aquí lo dejamos. Para comprobar que hemos comprendido los contenidos de esta lección, podéis realizar dos de las cuestiones del examen de selectividad de junio de 2015. La primera de ellas consistiría en realizar una definición del suelo y la segunda sería contestar a la pregunta: ¿cuáles son los principales constituyentes del suelo? Un saludo a todos. Hasta luego.